¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Listos, ¿no? Sí, también ya por aquí desayunamos algo. Sí. Déjenme cambiar de lista. Muy bien. Veamos. En lo que acaban de entrar, ¿alguien tuvo algún problema con los ejercicios? ¿Algo que, algo que quiera comentar? Bien, ¿alguien no los hizo? Déjenme empezar la grabación, por si no luego se nos olvida. Estamos empezando a grabar. Ya somos 17, esperemos que lleguen algunos otros. Bien, ¿alguien no hizo los ejercicios? Todos lo hicieron, perfecto. Bien, como han observado, estos ejercicios son para ir estableciendo toda la relación que existe entre las unidades eléctricas que ya hemos definido en su momento y la ley de Ohm. Y vamos a estar, en cierta forma, manejándolas junto con los demás conceptos que ya hemos establecido. Eh, Obviamente el manejo de las unidades eléctricas, el manejo de los prefijos de la unidad base para ir desarrollando estos ejercicios. Son ejercicios de entrada para establecer estos elementos de uso entre las unidades eléctricas y la ley de Ohm. Bien, vamos a ir iniciando. Entiendo que la mayoría, o todos hicieron los problemas, entonces voy a ir nada más subrayando algunos elementos y si en el transcurso de la explicación y de la demostración haya alguien que quiera interrumpir, adelante con toda confianza y vemos los elementos de esta presentación. Y bueno, recuerden que es base, ¿no? Vamos a observar entonces este ejercicio. Visualizamos que se nos pide la corriente, aquí está la corriente, y la potencia absorbida. La potencia absorbida de estos dos elementos pues se refiere al resistor, a la resistencia. Entonces ya sabemos que por ley de Ohm la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿ok? También sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente o la corriente por el voltaje, que esto se puede expresar como la potencia igual
si sustituimos este voltaje por ley de Ohm, ¿no? Pues ya sabemos que es corriente cuadrada. Bueno, aquí está el cuadrado, por la resistencia, ¿no? Igualmente, podemos visualizar que la potencia se puede expresar si sustituimos ahora la corriente como el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Igualmente sabemos que la resistencia es igual al inverso de la conductancia, o la conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces, manejando estos conceptos junto con la ley de Ohm, hemos establecido también que si nosotros hacemos una medición en algún momento, por ejemplo, del voltaje en un determinado elemento, por ejemplo, el que estoy subrayando aquí, el voltaje en la resistencia 1, observamos que este instrumento, hipotéticamente colocado aquí, ¿no?, hace que este resistor R1 se observe en paralelo con B1. Y como sabemos, los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, podemos concluir que el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje B1. ¿Sí? Por lo tanto, si ya conocemos el voltaje B1, pues también conocemos el voltaje en la resistencia R1. ¿Ok? Entonces, esto, aplicando a estos elementos al análisis de este circuito de una trayectoria cerrada simple, acuérdense que estos primeros ejercicios son, están considerando que los elementos están en una trayectoria que estoy indicando aquí, en una trayectoria cerrada simple. Esta trayectoria cerrada simple, para efectos del análisis de circuitos, nos hacen observar que el voltaje B1, o la fuente, que el elemento, la fuente B1, está en serie con R1. ¿Ok? Entonces, también sabemos que, por definición, en un elemento pasivo como el resistor, va a haber una caída de voltaje, va a haber un voltaje entre sus terminales. Entonces, antes de la resistencia R1 en este circuito, tenemos un voltaje que va a ser más positivo que el voltaje que está después de la resistencia R1. Muchas veces en los circuitos he mencionado que vamos a observar que se le coloca a los elementos pasivos, como el resistor en este caso, los signos positivo y negativo a partir también de la dirección de la corriente. Como ya hemos observado, la corriente va en este circuito en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ya he indicado que estos símbolos se utilizan para indicar que hay una caída de voltaje en la resistencia. Bien. A partir de todo eso, podemos visualizar la solución de este circuito. He colocado las soluciones para ver estos ejercicios de una forma más rápida, pero si alguien tiene alguna intervención, adelante, ¿no? Entonces, pues, se puede calcular la corriente. Estoy usando el elemento. Voy a especificar que esta es la corriente en R1, aunque sabemos ya que es la misma en todo el circuito. Este es el voltaje en R1 y esta es la resistencia R1. Entonces tenemos 12 volts, 2 kiloohms, que es igual a 6 miliamperes. Por otro lado, podemos igualmente especificar la potencia en la resistencia 1, que consideraría la corriente en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 1. ¿Sí? Y como ya los conocemos, debido también a que ya hemos calculado la corriente, pues tendríamos que la potencia va a ser igual a 72 miliwatts, ¿ok? Acuérdense, usando el prefijo de la unidad base, pues tenemos que podemos expresarlo de esta forma, o este valor o resultado. Si hay alguna pregunta de alguien o observación, adelante. Ok. Todo bien, profe. Sí, también si están copiando, pues les doy un tiempo, pero si no me lo dicen, pues me sigo, ¿eh? Luego no sabe uno.
Y acuérdense que en la plataforma y ya en exposición, pues yo veo solamente a una sola persona en algún momento, ¿no? O la indicación que hay una persona ahí. Como estamos grabando la sesión, también acuérdense que ahí la van a tener grabada para que después puedan, ¿por qué no? Pensarlo como un repaso, ¿no? Y en su mismo apunte o en la presentación que ya les envié, pues pueden ir, pues sí, checando o bien, ¿por qué no? Lo ideal sería que ustedes lo hicieran, ¿no? O sea, lo hicieran y fueran cotejando aquí en clase que esté bien hecho. Si no lo han hecho ahorita, pues entonces yo lo que pediría es que lo trataran de hacer por sí solos y después checaran, ¿no? En la grabación cómo quedó o en la siguiente clase nos preguntan, ¿sale? Bien, voy a pasar al ejercicio 5. En el ejercicio 5, bueno, aquí hay una nomenclatura que voy a corregir. Acuérdense que luego en los simuladores no nos fijamos y si usamos un elemento más o menos real, pues nos pone un voltaje, ¿no? Pero obviamente aquí, pues el voltaje en B2 no es 0 volts, lo vamos a calcular, porque en el problema se nos está pidiendo, ¿no? Se nos está pidiendo calcular el voltaje y calcular la corriente, ¿sí? En este circuito observamos que se nos está dando como dato en R2, el valor de R2 y la potencia que está consumiendo R2, ¿no? Es 3.6 miliwatts en un determinado momento o tiempo. Por lo tanto, si se nos pide la corriente y el voltaje, bueno, en B2, para empezar otra vez lo subrayo, ya visualizamos que si nosotros medimos el voltaje en R2, ¿no? O sea, si lo obtenemos el voltaje en R2, este voltaje, ¿no? Con el voltmetro, por ejemplo, si obtenemos este voltaje, pues obviamente ya sabemos que es el mismo voltaje que va a haber en B2. Por otro lado, si obtenemos la corriente en la resistencia, en esta resistencia, pues también sabemos que como es un circuito de una sola trayectoria, la misma corriente va a existir en B2. El símbolo de B2 para la fuente ideal, ¿no? Pues es el de la batería. Este símbolo de la batería ya hemos especificado que en la parte más larga del símbolo es el positivo, la parte más corta es el negativo, ¿sí? Entonces aquí la corriente está entrando por negativo. Y en el resistor, como hay una caída de voltaje, bueno, pues ya sabemos que este es un signo positivo y a la salida hay un signo negativo indicando que hay una diferencia de potencial, una caída de voltaje. Bien, entonces, si observamos la ley de Ohm para calcular la corriente, pues sabemos que es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Y aquí, si calculamos el voltaje en B2, pues podríamos idealmente pensar que vamos a obtener en algún momento la corriente que circula y propiamente hablando tendríamos que observar la resistencia interna de B2, ¿no? Pero bueno, como son fuentes ideales, generalmente este dato no se tiene. Lo que usamos es lo que ya les especifiqué, que al calcular B en R2, pues sabemos cuál es el voltaje en B2, ¿sí? Bien, entonces una de las soluciones en las cuales nosotros podemos llegar a esa solución es la siguiente, ¿no? Podemos utilizar la potencia, como ya lo he especificado, podemos utilizar las diferentes formas de obtener la potencia a partir de ciertos datos que nosotros tengamos, pero al mismo tiempo esto nos permite calcular variables, por ejemplo, la de corriente y la de voltaje. Se observan entonces si escogen primeramente calcular el voltaje a partir de estas expresiones de la potencia del resistor, por ejemplo, del resistor 2, entonces, pues vamos a usar la potencia establecida en el resistor 2 y el valor de la resistencia 2, ¿no? Al sustituirlo, ¿no? Y ya habiendo despejado de aquí, pues es obvio que lo que vamos a obtener es un resultado correcto, que son 6 volts, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el voltaje en la resistencia R2, pero como ya lo mencioné, este voltaje en la resistencia 2, pues es el mismo voltaje en B2, ¿ok?
Bien, la corriente, si nosotros empezáramos por la corriente en vez de observar el voltaje, pues aquí también la podemos obtener. La corriente en R2 es igual a la potencia en R2, ¿no? Utilizando R2, ¿no? Ahora la otra expresión de lo que sería la potencia. Sustituyendo valores, pues llegaríamos a que la corriente en el circuito es igual a 0.6 miliamperes. Es la corriente que está circulando en el circuito, o sea, es la misma corriente que tenemos aquí en la resistencia y es la misma corriente que tenemos aquí en la fuente, ¿sí? Bien, entonces, si observan, sin meternos a la ley de Ohm directamente, podemos calcular con la expresión de la potencia estos dos valores, ¿sí? Alguien podría haber calculado el voltaje y después de aquí pudo haber hecho, no, pues la corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje, ¿no? En la resistencia 2 entre el valor de la resistencia 2. Y esto nos iba a dar 6 volts, ¿no? 6 volts entre 10 kiloohms, ¿no? Y esto nos llevaría, obviamente, al valor de la corriente, 0.6 miliamperes. Entonces, hay varias formas. En mi caso, por si me preguntan, no distingo de un procedimiento al otro. Lo que sí es que siempre lleguen al resultado correcto, ¿ok? Esto lo digo porque luego en las pruebas o en los exámenes o en las tareas, andan buscando cómo supuestamente lo hace el maestro y pues no. Aquí es que hay varias formas de llegar al resultado siempre y cuando ese resultado sea correcto, ¿no? Si no es correcto, pues es obvio que algo pasó en lo que estamos proponiendo. Bien, ¿alguna pregunta, duda de aquí? Bien, vamos a pasar al ejercicio 6. El ejercicio 6 nos está considerando lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar el valor de la fuente. Aquí está la fuente B3, ¿no? No conocemos su valor. Y el elemento, en vez de ser un resistor, está en términos de la conductancia. El elemento es una conductancia. Pero ya sabemos nosotros que la conductancia es igual al inverso de la resistencia, ¿no? Entonces, podemos encontrar también el valor de la resistencia en algún momento, ¿sale? Y nos están dando la corriente, nos están dando el valor de la conductancia del elemento. Por lo tanto, pues podemos utilizar, si en dado caso queremos, la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que nos especifica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, lo podemos expresar en términos, ¿no? De lo que sería la conductancia, ¿ok? Porque es el inverso de la resistencia, ¿sale? Y aquí podemos manipular los diferentes elementos. La potencia absorbida en el elemento, pues es en este elemento porque es absorbida, ¿sí? Si fuera la potencia suministrada, pues sería en la batería, ¿sale? Entonces, podemos llegar, por lo tanto, a esta solución. Si observamos lo que estoy indicando, tenemos aquí el cálculo del voltaje. Este voltaje BS, pues es el voltaje de la fuente. Bueno, aquí lo voy a especificar, B3, ¿no? Tenemos 0.5 miliamperes y tenemos la conductancia, ¿no? Y eso nos va a dar 10 volts. Acuérdense que esto lo podemos hacer a partir de que si medimos el voltaje en este elemento, ¿no? Si lo medimos, pues ya sabemos que estos dos elementos se pueden visualizar como elementos en paralelo en este momento, aunque no lo están, debido a este otro instrumento, a este otro elemento de circuito. Y entonces, pues sabemos que el voltaje en esta conductancia es igual al voltaje en este elemento. Tiene otro sustento, ¿no? Pero hay que ir a la ley de los voltajes de Kirchhoff y ahorita no la estamos viendo. Bien, la potencia, ¿no? Ya saben cómo calcularla, entonces poniéndola en términos de lo que sería la conductancia, pues tenemos que la potencia es igual a esto, ¿no? 5 miliwatts, ¿no? Entonces, igualmente,
podemos encontrar la potencia a partir del voltaje y del valor del elemento, ¿no? Entonces, lo podemos hacer también de otra forma. Vamos a ver ahora el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos pide calcular el valor de la resistencia, y el valor de la fuente, ¿no? El valor de la fuente de voltaje. Vamos a observar el circuito. El circuito nos indica que nos están dando como dato el valor de la potencia de la resistencia, ¿no? 80 miliwatts. Bien. Gracias. 80 miliwatts. 4 miliamperes. Bueno, aquí no tenemos una fuente de voltaje, tenemos una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, si en algún momento no nos dieran este dato de cómo se comporta el voltaje, ya saben que observando el símbolo de la fuente, si la flecha se dirige hacia arriba como está ahorita, por ejemplo, pues el negativo está en la entrada y el positivo está en la salida, ¿sí? De la fuente. Y obviamente en el circuito va a seguir la misma dirección del símbolo de la fuente, de 4 miliamperes. Entonces aquí tenemos cómo entra la corriente. De este lado, pues la corriente va a entrar a la resistencia, por lo que ya mencioné. Aquí tendríamos positivo y aquí a la salida tendríamos negativo, ¿sale? Entonces, si vamos a calcular el valor de la resistencia teniendo su potencia en la resistencia, pues es obvio que lo que podemos visualizar es que otro dato tenemos, pues tenemos el dato de la corriente. Esta resistencia tiene circulando a través de una corriente que es esta que se está especificando. Por lo tanto, recordemos que la potencia en un elemento como la resistencia es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Como tenemos el dato de la corriente, pues entonces sustituimos el voltaje, ¿no? Y nos queda la corriente al cuadrado por la resistencia. Obviamente esta corriente en el elemento, pues es la corriente del elemento mismo. Y de aquí despejamos la resistencia, ¿no? Entonces observamos que podemos encontrar esta resistencia con este elemento y el voltaje Vs, pues es obvio que ya obteniendo esa corriente, bueno, la corriente ya la obtenemos, podemos calcular con este valor de resistor, podemos calcular el voltaje que hay en la fuente, ¿no? Porque acuérdense, podrían ser vistos a partir del medidor que podamos usar aquí, podrían ser vistos como elementos en paralelo. Bien, a partir de eso tenemos la solución. Aquí observen, ¿no? La solución, tenemos lo que sería la potencia, lo que sería la resistencia, y bueno, vamos a calcular tanto ese valor de resistencia, que con los datos que tenemos da 5 kilo ohms, y el valor de la fuente, ¿no? Que con los datos que tenemos de la potencia en la resistencia, que es la potencia demandada a la fuente, y la corriente de la misma fuente, pues podemos calcular que el valor de la fuente es de 20 volts. Por lo tanto, pues yo puedo aseverar que el voltaje en la resistencia es de 20 volts, ¿ok? Entonces, así podríamos llegar a las incógnitas que nos están pidiendo. Bien. Vamos a pasar al ejercicio 8, si no hubiera alguna observación. Oh, ups, ahorita me regreso, espérame. Vamos de regreso. Oh, vamos de vuelta. Ahí está, ¿no? Entonces, sí es importante, si observan, estamos usando los conceptos de las unidades eléctricas que ya hemos definido, las unidades base que hemos definido por aquí, la ley de Ohm y todos los demás elementos que he estado comentando. Obviamente, como todos están relacionados, ¿no? Aquí ya se está viendo cómo se están aplicando. Y bueno, más adelante formalmente, pues ya definiremos lo que es una fuente, etcétera, ¿no? Porque así nos lo manda el temario de este curso, pero que a partir de esas definiciones, pues vamos haciendo también la relación con todo lo demás, ¿no? Bien, vamos a continuar, vamos a ver aquí este ejercicio, el ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos están dando este circuito,
nos están pidiendo el valor de la corriente, ¿no? De esta corriente y la potencia absorbida por la resistencia R4. Vuelvo a mencionar, porque es conveniente ahorita, ¿no? Que a partir de la dirección de la corriente tenemos estos signos que podemos establecer en el resistor y aquí a partir del símbolo de la batería y en congruencia con la dirección de la corriente observamos estos signos y la dirección de la corriente. Igualmente podemos encontrar la corriente a partir de la ley de Ohm, o lo podemos encontrar a partir de lo que serían las otras unidades como la potencia, ¿no? Bien, como es redundante, vamos a pasar a la solución. Tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí puedo especificar que es la corriente en 4 y el voltaje obviamente en R4 y el valor de R4, ¿no? Que tenemos aquí. Son 12 volts porque ya lo visualizamos, que el voltaje en la fuente de B4 es igual al voltaje en R4 para este circuito, ¿no? Para este tipo de circuito, cuando los elementos se observan de esa forma. Y tenemos una corriente de 0.3 miliamperes a partir del valor de la resistencia. Si han observado implícitamente, hemos ejemplificado que la corriente es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Esto es, mientras más grande sea la resistencia, más baja va a ser la corriente. Mientras menor sea el valor de la resistencia, más alta va a ser el valor de la corriente. Bueno, vamos a calcular entonces en base a la resistencia la potencia. Entonces, esta es la potencia en R4. Utilizamos el voltaje R4 y la resistencia 4, ¿no? Entonces eso nos da 12 volts al cuadrado entre 40 kilo ohms, que nos daría 3.6 miliwatts, ¿vale? Entonces así lo podemos obtener en cuanto a lo que sería el uso de la potencia. Igualmente alguien pudo haber dicho, bueno, pues yo voy a utilizar la expresión donde la potencia en R4 pues es igual al voltaje en R4, ¿no? Por la corriente que circula en R4, ¿sale? Como ya lo conocemos, nada más sustituimos el valor, 0.3 miliamperes por 12 volts, y nos tendría que dar el valor que estamos asignando. Bien. Vamos a observar el ejercicio 9, igual para acabar de subrayar. Nos están pidiendo el voltaje a través de la fuente, este voltaje que tenemos aquí, que se quiere conocer, ¿no? Igualmente nos están dando la corriente de la fuente, nos están diciendo que el resistor tiene un valor de 6 kilo ohms, y bueno, el valor de este resistor nos va a ubicar que podemos proponer la siguiente solución, ¿no? Observemos el voltaje en la fuente, ¿no? Por ley de Ohm, pues tenemos la corriente, ¿no? Y la resistencia. Si observan aquí, pareciera ser que no estamos haciendo lo adecuado, pero vuelvo a subrayar, el voltaje que existe en estos circuitos, en el elemento resistivo, que es el que estamos usando, es igual al voltaje que se tiene en la fuente, ¿sí? Porque al medir el voltaje de cualquiera de los dos se observarían en paralelo, ¿no? Entonces estamos usando realmente aquí los elementos para calcular el voltaje en el resistor. Si observan, este es el voltaje que existe en el resistor, pero por esta igualdad pues podemos sacar directamente el voltaje de la fuente, que es igual a 3.6 volts, ¿no? Debido a que se van los kilos con los milis y bueno, pues nos quedaría nada más la multiplicación. Bien, la potencia en la fuente, bueno, pues se puede calcular por el voltaje y la corriente en la fuente. Aquí hay que especificar que esto, pues obviamente es de la fuente y de la fuente, ¿no? Es conveniente porque cuando ya crezcan los circuitos, pues hay que visualizar qué es en los elementos. Bueno, como ya lo mencioné, la corriente hay que observar en una fuente por donde entra y se observa que entra por negativo.
Entonces, por eso mismo tenemos este valor, este signo negativo aquí, que me está diciendo que la fuente está proporcionando energía en este instante de tiempo, ¿no? Entonces, tomamos 3.6 volts por 0.6 miliamperes, que es el valor de la fuente, y nos daría menos 2.16 miliwatts. Interpretando el signo otra vez negativo, nos está indicando que la fuente está proporcionando energía. Bien, pasamos a lo que es el ejercicio 10. El ejercicio 10 considera dos circuitos, dos propuestas ahí de análisis para visualizar, ¿ok? Bien, entonces el primer circuito considera una fuente de voltaje. Observen que esta fuente de voltaje está utilizando un símbolo de la batería, donde observamos que el terminal más corto es el negativo, el terminal más largo es el positivo, ¿ok? Entonces, siendo congruentes con esto, aunque no nos dieran la dirección de la corriente, sabemos que la corriente de entrada, si no se dice otra cosa, pues va a entrar por negativo de la fuente, porque en teoría esta fuente es la que va a proporcionar la energía del circuito y el resistor R5 es el que la va a consumir. ¿Okay? Tenemos que el resistor tiene una potencia de 0.25 watts, quiere decir que no sabemos el valor del resistor y lo podemos calcular con este valor de voltaje y con esta potencia en el resistor. De tal forma que, como ya lo hemos explicado, podemos establecer la siguiente solución. La potencia, ¿no?, se puede expresar en términos del voltaje y la resistencia, y de aquí podemos despejar la resistencia. El valor de la resistencia R5, aquí sería R5, nos daría 576 ohms. Si observan, como en otros datos, este valor no es comercial. Si nosotros vamos a armar el circuito para que se comporte de la forma que se observa, entonces tenemos que usar un potenciómetro. Acuérdense que el potenciómetro es una resistencia variable para fijar 576 ohms. Y a partir de eso, bueno, pues podemos calcular la corriente que se está manejando en el circuito. Esta corriente pues puede ser asociada a la resistencia o puede ser asociada a la fuente. Es la misma debido a que tenemos un circuito serie. Entonces esa potencia me daría 20.8 miliamperes, ¿no?, utilizando el valor de la potencia en la resistencia y el valor del voltaje en la resistencia. O sea, aquí específicamente estoy utilizando la resistencia 5, ¿sí? Y aquí estoy utilizando el valor de la resistencia 5 para calcular la corriente en la resistencia 5, y al final puedo concluir que la corriente en la resistencia 5 para este circuito es igual a la corriente de la fuente B5. Bueno, entonces, pues relacionando todos estos conceptos, espero que les vayan quedando claros y vayan observando que existen varias formas de obtener una determinada incógnita o variable, ¿no?, en el circuito. O bueno, no siempre es una variable, ¿no? El resistor no es una variable, es una constante, ¿no? Pero pues podemos encontrarlo a partir de las diferentes definiciones que ya se han hecho de las unidades eléctricas. Por último, tenemos el otro circuito de este ejercicio, que es este que se está mostrando aquí, en el cual pues también se nos está pidiendo calcular el valor de la resistencia. Bueno, vamos a calcular el valor de este resistor a partir de tomar en cuenta la potencia que está consumiendo el resistor en este momento. Y si observan, ya no tenemos una fuente de voltaje, ahora tenemos una fuente de corriente que nos están pidiendo que encontremos el valor del voltaje que está asociado aquí, ¿no? Entonces, por la dirección de la fuente, sabemos que esto es menos más, y obviamente la corriente, aunque no se está marcando aquí, pues lleva el sentido contrario a las manecillas del reloj en este circuito. Y con todos los elementos que ya hemos explicado, pues podemos observar la siguiente solución, ¿no? Entonces tenemos que podemos irnos por el lado de la potencia, ¿no? Es igual a la corriente cuadrada por la resistencia,
Y bueno, podemos calcular de aquí el valor del resistor, el valor de la resistencia de un resistor que vayamos a utilizar en el circuito, que nos daría 10 kilo ohms. ¿Ok? Y a partir de eso, pues podemos calcular la potencia, ¿no? Podemos calcular el voltaje a partir de la expresión de la potencia, y esto nos llevaría al hecho de que tenemos 4 volts. Tenemos 4 volts asociados a la fuente y 3 que ya hemos mencionado que sean los mismos, el mismo valor de voltaje medido en la resistencia R6. Bien. ¿Alguna duda de todo esto? ¿Preguntas, observaciones? Bien, vamos a ver algunos otros ejercicios. Los he quitado de aquí, los he llevado a otro tema, el tema 1.5, para que pudiéramos avanzar en los temas también, que tiene que ver con la simplificación de circuitos, la reducción, en su momento utilizar la reducción si es que así nos conviene, y la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante en este tema. Por el momento, terminamos aquí la presentación. Muchas veces subrayo qué elementos estamos aprendiendo de esta presentación, que para que les den una leída. Muchas veces las presentaciones van a traer algunos anexos. Los anexos, bueno, pues tienen muchas veces que ver con el mismo tema, ¿no? Es algo de lo que vimos en otra parte. Y, por ejemplo, aunque esto se va a usar en la unidad 3, sí voy colocando algo de información para que la vayan leyendo algunas veces, como este concepto que es la impedancia eléctrica. Sí, la impedancia es equivalente a la resistencia. Sí, la impedancia es un concepto que se usa para cuando hay señales que varían con el tiempo. O sea, tenemos circuitos de corriente alterna, y viene siendo la oposición que un determinado componente ofrece al paso de la corriente que varía con el tiempo, y asociado a eso tenemos obviamente definiciones de resistencia, inductancia y capacitancia, que son los 3 elementos pasivos básicos que estamos viendo en este curso. Aquí hay algunas expresiones que vamos a definir después, pero desde el punto de vista de la impedancia, nosotros podemos definir que la impedancia de un resistor es igual a la resistencia del resistor, ¿sí? La impedancia de una bobina o inductancia es igual a J omega L, donde J es un número complejo, es una constante compleja que se utiliza para definir el comportamiento que tiene una bobina o una inductancia cuando la señal varía con el tiempo. Omega ya he especificado que es la frecuencia angular, que depende de 2pi por la frecuencia. Sí, el valor del complejo, de esta cantidad compleja que se puede utilizar, es igual a la raíz de -1. Y la impedancia, desde el punto de vista la capacitancia expresada en términos de la impedancia, es igual al inverso de J omega C. Si observan, en este caso se utiliza el valor de la inductancia de la bobina, y en este caso se utiliza el valor de la capacitancia del capacitor, ¿sí? Entonces, es para que vayamos ahí leyendo un poquito de algo de esto, porque más adelante se podría ser importante, ¿no? Bien, ¿dudas de todo esto? ¿Observaciones? De Bien. momento no, profe. Miren, vamos a pasar al otro punto para ir avanzando en la unidad, si no nos quedamos un poquito atrasados. No porque me urja, sino porque estoy poniendo atención de estos puntos, pensando en que muchos de ustedes apenas están iniciando con el estudio de los circuitos eléctricos, y más vale que tengamos la mayor cantidad de ejemplos para que vayamos fijando en nuestro conocimiento las definiciones y cómo utilizar los diferentes elementos, cómo analizarlos en un circuito, etcétera, ¿no? Bien.
En esta siguiente presentación vamos a abordar otros de los puntos de esta unidad temática. Esta unidad temática pues trata de fundamentos de circuitos eléctricos. Ya hemos establecido el objetivo o propósito de la unidad temática y hemos pasado por estos dos temas, ¿no? Con todos los elementos que hemos estado adicionando y que ya les he mencionado que son, pues tienen que ver unos con otros, entonces no podemos aislarlos. Ahorita vamos a ver en este tema los elementos activos. Hay muchos elementos activos de los circuitos, pero bueno, se especifican aquí como elementos activos las fuentes de voltaje independientes y las fuentes de corriente independientes. Este tema pues realmente va a sustentar lo que después vamos a estar viendo formalmente con estos otros temas que tenemos aquí, tanto para el uso del multímetro como para el análisis de circuitos un poquito más complejos de los que hemos visto hasta ahorita y obviamente los circuitos con las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que ya mencioné que son dos las leyes de Kirchhoff. Bueno, entonces esta presentación lleva como propósito hacer definiciones de estos elementos activos. Hay muchos tipos de definiciones. Yo aquí estoy colocando solo algún resumen de uno de los textos que tienen ustedes como textos base en la bibliografía. ¿Okay? También se pueden encontrar explicados en diferentes enlaces o en diferentes información que hay en la internet, ¿no? Bueno, para empezar, a los dispositivos que tienen el propósito de suministrar energía en un circuito se les conoce como fuentes, ¿sí? Las cuales se pueden clasificar de dos formas, fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Bueno, se van a ilustrar los símbolos de estas fuentes, aunque ya sabemos que hemos empezado a utilizar ellos, porque no los podemos dejar afuera, ¿no? Entonces, este símbolo ya lo hemos visto, ¿no? Es el símbolo de una fuente de voltaje independiente, ¿sí? Es un símbolo en términos genéricos. Ya hemos visto otros símbolos como el símbolo de la batería, ¿no? Que también se puede visualizar como un elemento en el circuito de tipo fuente, donde ya tenemos aquí los signos de esta batería, ¿no? Batería 1. También relacionado con esto y que se va a ver después en una señal que en circuitos de señales con corriente alterna, pues se puede observar que podrán encontrar en algún momento en los textos o por ahí alguna simbología de este tipo donde la fuente está considerando una señal como senoidal aquí adentro, ¿no? Del mismo símbolo. Esta es una fuente de corriente alterna, es una fuente de voltaje que varía con el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una fuente de voltaje también que varía con el tiempo, aquí más específicamente, ¿no? Esta es una fuente de corriente, de voltaje, que está fijo el valor en el tiempo, pero obviamente también tiene que ver con el tiempo. Bien, el otro símbolo del otro elemento que tenemos aquí, que vamos a definir también, es la fuente de corriente. Esta fuente de corriente, bueno, ya vimos esta simbología en los ejercicios, pero también semejante a lo que sería la fuente de voltaje, podemos encontrar esta simbología con una señal aquí como senoidal, ¿no? Con un símbolo así como de senoidal, donde nos está marcando que la señal es una señal de corriente que varía con el tiempo, o sea, es una señal de corriente alterna, ¿sale? Entonces así se podrían encontrar estos elementos en algún momento. Bien, el voltaje de una fuente de voltaje es específico, o sea, tiene un valor, ya sea en expresión o fijo. Para la corriente, pero la corriente que lo acompaña a la fuente de voltaje se determina por el resto del circuito. Entonces, una fuente de voltaje se puede describir en base a una función. La función puede ser, por ejemplo, esta función, esta función B de t. La función B de t, pues podría ser un poco compleja, digamos, de esta forma, como ya lo ilustré cuando mencioné la señal que utiliza o nos llega a nuestras casas por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
esta señal, esta función b de t, por ejemplo, se puede expresar en términos del coseno o en términos del seno, que generalmente se utiliza la función seno, ¿no?, para expresar esta función. Pero quiero volver a mencionar que este primer número que tenemos aquí es la magnitud o amplitud que tiene esta señal cosenoidal, ¿no? Si se expresara en términos gráficos, podríamos observar que la señal tiene este comportamiento, ¿no?, que varía con el tiempo y es una señal de voltaje. ¿Ok? Entonces, este valor de magnitud o amplitud de la señal está refiriéndose al voltaje que tiene la señal como voltaje pico de la señal. Ese es el voltaje pico de la señal. Generalmente se dice que se ilustra en positivo, pero sabemos que una señal que varía con el tiempo, sobre todo de este tipo que estoy ilustrando, también tiene un valor en negativo, ¿sí?, menos el voltaje pico. De tal forma que si en algún momento se nos habla que esta señal tiene un voltaje pico a pico, se nos está diciendo que va desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y si este valor es de 12 volts y el de abajo es de 12 volts, pues entonces el voltaje pico a pico va a tener un valor de 24 volts. ¿Ok? Pero este es un voltaje pico a pico. Habría que ilustrar aquí que este es un voltaje pico a pico. ¿Ok? Bueno, y después la función que se esté utilizando, ya sea seno o coseno, va a tener un argumento de la función. Ese argumento de la función nos va a indicar cuál es la frecuencia de la señal. Sabemos, y como ya lo mencioné, que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿ok? Y el argumento de la función podría tener un desplazamiento en el tiempo, o sea, podría tener un ángulo phi, ¿no? Este ángulo phi pues nos indicaría que la señal no pasa por el origen. Por ejemplo, aquí estoy observando que esta señal, ¿no?, no está pasando por el origen, ¿sí? Entonces está desplazada del origen. Puede ser desplazada positivamente o negativamente, ¿sí? Si es negativamente, la señal está pasando a la derecha del origen. Si es positivamente, la señal está pasando a la izquierda del origen. Está desfasada del origen, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Al final, volvemos a mencionar que esta función... ¿Dónde ando? Me perdí. Ando por acá. Pues puede ser constante, ¿no? Puede ser una función constante de 9 volts o de 9 milivolts, etcétera. O puede expresarse esa función de voltaje en otra forma matemática, ¿no? Dependiendo del valor que se le quiera dar. Bueno, un elemento activo de dos terminales que alimenta energía a un circuito es una fuente de energía. Como definición, acuérdense que lo hemos estado usando en los demás temas, pero he mencionado que en algún momento se iba a estar haciendo la definición formal, ¿no? Entonces, estas son las definiciones, digamos, formales de los elementos que vamos a estar usando. Bien, una fuente de voltaje independiente, que es lo que nos atañe, proporciona un voltaje específico independiente de la corriente que fluye a través de él y es independiente de cualquier otra variable del circuito. O sea, quiere decir que casi siempre cuando se hable de fuentes de voltaje o fuentes de corriente, ¿no?, independientes, van a ser como fuentes ideales, ¿no?, como idealizadas estas fuentes. En la práctica no sucede esto, ¿no? En la práctica tienen sus límites. Bien, una fuente es un generador de corriente o voltaje capaz de suministrar energía a un circuito. Una fuente independiente es un generador de voltaje o de corriente que no depende de otras variables del circuito. De forma ideal, así se va a definir. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto, les confieso que lo agregué el día de ayer, a la presentación, porque ya hemos hablado de una u otra forma de ejemplos
ejemplos de entrada en los circuitos de uso de fuentes, pero quise traer esto para aquellos que nunca han entrado al laboratorio de la SCOM. Aquí tenemos una mesa de trabajo allá en nuestro laboratorio de la SCOM. Esta mesa de trabajo se observan, generalmente tiene varios instrumentos, o sea, tiene ya ahí establecido para trabajar los elementos básicos. ¿Algunos de ustedes se recuerda cuáles son unos de estos? No sé si los que lo conozcan. Por ejemplo, empezando por la derecha, no sé si alguien identifique qué es este elemento que tenemos aquí en la mesa de trabajo en el laboratorio. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Ese es el osciloscopio? No. ¿Alguien más? ¿No es el multímetro? No es una fuente de energía. Es una fuente de poder. Exactamente. Este elemento, para también aquellos que no lo conocemos, ahí en el laboratorio es una fuente de voltaje. ¿Ok? Entonces ahorita le vamos a echar un vistazo. Este elemento, el siguiente que estoy indicando, ¿alguien sabe qué? Una fuente de poder también. También es una fuente de voltaje. Ahorita vamos a ver algunos elementos de ella, ¿no? Ya que estamos hablando de fuentes. El siguiente elemento, y que no sea nuestro compañero, que a lo mejor sí sabe de todo, que conozca, ¿qué es este elemento? El del medio. Pues por las terminales también podría ser una fuente. Podría ser una fuente, sí, pero no es. ¿Alguien sabe qué instrumento es? No. Sí, eso me indica también a mí si alguien ha curioseado ahí en el laboratorio o no, ¿verdad? Obviamente, pues muy pocos del grupo no hemos entrado al laboratorio, pero se me hizo importante traerlo para que ustedes visualicen estos elementos. Miren, esto es un multímetro que vamos a estudiar en la materia, multímetro de mesa. Se dice multímetro de mesa porque está conectada al contacto, a la Comisión Federal de Electricidad, digamos que este es un instrumento a diferencia del otro que vamos a especificar aquí en clase, que es portátil, ¿no? Depende de la señal de la Comisión Federal de Electricidad para generar su funcionamiento, ¿no? El siguiente elemento, ¿alguien sabrá qué es este que está aquí? Ahora sí, no. Sí, este también podría verse como un generador de señales. Este es un generador de señales que básicamente lo que nos permite es obtener señales que varían en el tiempo. Yo podría decir que esta es una fuente también, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo generar una señal senoidal, una señal triangular, cuadrada. Es un generador de funciones. Pero obviamente que siempre va a estar en términos de voltaje. Entonces tiene sus capacidades de voltaje amplitud máxima como de corriente a manejar, ¿no? Todos ellos están conectados y por último, a la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, este elemento, ¿cuál es? El osciloscopio. El osciloscopio. Este es un osciloscopio. Si se observan ya de entrada, entonces ahorita pues nosotros ya tenemos el conocimiento a nivel grupal, ¿no? Aquí nosotros, de identificar rápidamente cuáles son los elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver características específicas de ellos, ¿no? Sobre todo de las fuentes. Estamos hablando ahorita de fuentes y ya después veremos lo demás, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver que las fuentes de alimentación, estas fuentes de alimentación tienen ciertas características. Vamos a indicar algunas de ellas, ¿no? Voy a empezar por el instrumento que está aquí, la fuente que está aquí, perdón, la fuente que está aquí del lado izquierdo. Para aquellos que no la conocemos, la prendemos aquí en este botón verde. Este es el de prendido. Esta fuente internamente tiene 3 fuentes, o sea, esta fuente va a tener 3 fuentes, ¿sí? Dos de ellas son variables, 2 son variables, son
fuentes de voltaje variable, ¿sale? Y una es una fuente fija. Ok, ahora, si observamos, tenemos junto al botón de encendido, tenemos una botonera inicial. Esta botonera inicial nos va a permitir seleccionar una, dos o la tercera fuente, ¿sí? Entonces podemos aquí visualizar cómo podemos utilizar esas fuentes. Selecciono una de las fuentes y puedo, con estos botones de aquí que estoy indicando aquí abajito, puedo darle el valor del voltaje o limitarla en corriente, ¿sí? Entonces, esta fuente, en términos generales, me va a permitir variar el voltaje de 0 hasta 36 volts, me parece. Y la corriente me va a dar desde 0 hasta 3 amperes. Con estos controles yo puedo fijar una corriente a la mejor máxima de 1 amper que me esté dando a la salida la fuente. Y puedo fijar el valor del voltaje, ¿sí? Ahora, con la siguiente botonera, esta que tenemos aquí, lo que vamos a poder hacer es, si yo quiero colocar de entrada 20 volts, pues ya, 20 volts, entonces pues ya selecciono aquí el 2 y el 0, ¿no? Y le doy Enter, aquí está en estos botones anexos, pues hay un botón de en medio que es el Enter para que aquí me diga, bueno, pues voy a proporcionar a la salida 20 volts. 20 volts, si no le especifico un límite de corriente, pues puedo demandarle hasta 3 amperes. Bien, como ya dije que son 3 fuentes, las salidas de las fuentes están aquí. Miren, aquí estoy diciendo que esta es la fuente 1, ¿no? Le voy a poner B1, pero es una fuente. Esta fuente es variable. Esta fuente es variable en su voltaje. Va de 0 hasta 36 volts, ¿sí? Y la siguiente fuente es esta que estoy marcando aquí en rectangular, ¿sí? Esta es la segunda fuente. También es variable, de 0 a 36 volts. Y la última, que es esta que tenemos aquí, lo voy a colocar con un triángulo. Estas dos terminales nos darían la fuente fija. Me parece que fija 5 o 6 volts aproximadamente. Es una fuente fija que también da 3 amperes. ¿Ok? Máximo. Esta perilla que tenemos aquí es para un ajuste fino. Si yo coloco 20 volts y después quiero ir a 20.5 o 21, pues con la perilla lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? En términos generales, digamos, son uno de los puntos más importantes, que hasta lo voy a poner de otro color, ya después de haberle dado todos los valores a la fuente, aquí hay un botón, miren, este botón que es como transparente, ¿sí? Este botón que es como transparente, hay que activarlo, ¿sí? Cuando se activa se prende de color verde, me parece, para tener salida. Este es para obtener las salidas. ¿Ok? Si colocamos todos los valores ya prendido la fuente y no accionamos aquí, no hay salidas aquí en las terminales de salida, ¿no? No hay salidas. Entonces hay que accionarlo para tener salidas. ¿Sale? ¿Alguna observación o duda de esto? Estamos hablando en términos generales, ¿eh? Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra fuente. Miren, esta es otra fuente de voltaje corriente, ¿no? Aquí está. Esta fuente es un poquito más antigua que la otra, ¿sí? Bueno, tiene más años en la escuela. Ya las iban a estar retirando porque las van a sustituir por otras. De hecho, apenas fui a tomar fui a firmar unos papeles y aproveché para tomarle unas fotos al equipo nuevo que llegó para enseñárselos ahorita en esta presentación. Bien, si observan aquí tenemos otra fuente. Esta fuente internamente también tiene 3 fuentes. Esta que estoy mencionando aquí es una fuente variable. Esta que estoy subrayando aquí en rectángulo es otra fuente y la del otro lado pues es otra fuente.
Las fuentes variables, que son esta de la izquierda y esta de la derecha, tienen un display. En este display, si yo coloco, no sé, 12 volts, pues me va a decir que hay 12 volts a la salida de la fuente. Generalmente utilizamos la terminal negra y la terminal roja. La terminal del medio verde que relaciona a la terminal de tierra, generalmente no lo usamos, ¿ok? Viene siendo como la tierra del chasis o podría ser tierra física, pero generalmente no usamos esto. Bien, entonces aquí yo puedo colocar un valor de 12 volts, ¿no? Como es una fuente variable, pues puedo colocar un valor de 12 volts y puedo demandarle hasta 3 amperes. En esta fuente no podemos limitar la corriente como en esta otra, ¿no? Aquí, sino que siempre nos va a dar 3 amperes máximo. Y esta otra fuente, ¿no? Esta otra fuente, no sé, yo puedo decir que aquí haya 8 volts. Y también la voy a poder demandar hasta 3 amperes. Y la fuente de en medio, esta de en medio, nos va a dar un valor de 5 volts. Es un valor lógico, TTL, 5 volts, de ser más o menos constante. Y también le puedo demandar hasta 3 amperes, ¿ok? De tal forma que en un circuito yo puedo estar utilizando las 3 fuentes. O sea, al mismo tiempo puedo utilizar las 3 fuentes para armar en un circuito que esté considerando 3 fuentes y les puedo estar demandando hasta 3 amperes. ¿Ok? Si me paso de esa corriente, pues, o bien ya no me da más, o bien lo que va a suceder es que se va a caer el voltaje en las fuentes, estas fuentes se va a caer, no sé, a lo mejor se va a ir a 0 volts, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos circuitos de protección, al igual que la otra fuente, tiene unos circuitos de protección que se les denomina como cortocircuito, ¿no? Entonces, se les demanda mucha corriente, más corriente de la que pueden dar, entonces entra ese circuito y lo que hace es disminuir el voltaje de tal forma que se autoprotege la fuente. De todos modos, no abusemos de esto, ¿ok? Si hacemos un cortocircuito en un circuito que estemos armando, y sobrepasamos la capacidad de la fuente, lo que se va a hacer es que se va a abrir la pastilla del laboratorio. O sea, lo que va a suceder es que se va a cortar toda la electricidad, ¿no? del laboratorio. Entonces, como protección a los instrumentos. Bien, estas fuentes tienen algunas otras funcionalidades, ¿no? Aquí arriba estoy subrayando que hay 2 botones. Algunas veces las fuentes pueden seriarse, o sea, estas 2 fuentes, por ejemplo, las variables, puedo seriarlas o ponerlas en paralelo en base a un botón que tiene una función específica, ¿ok? Bueno, entonces, serían los términos generales de este tipo de fuentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación? Bien, entonces vamos a continuar con la información. El otro elemento que nos puede proporcionar un voltaje, sobre todo un voltaje, es el generador de funciones. Observen bien, aquí tenemos el display. Bueno, obviamente en el display van a aparecer aquí muchas más indicaciones. O sea, nos van a indicar tanto el valor del voltaje como el valor de la frecuencia y así, características, la amplitud, ¿no? En este display, aquí tenemos, entonces, para aprenderlo, tenemos estos botones que son, digamos, muy utilizados a la hora de fijar una señal. Este generador nos puede proporcionar una señal senoidal, una señal cuadrada, triangular o de tipo rampa con sus características. Las más importantes es el voltaje, la frecuencia y la amplitud de la señal, y también podemos fijar el voltaje de offset, ¿ok? El voltaje de offset de las señales. Bien, estos botones son multifuncionales, o sea, aparte de eso puedo modificar aquí la frecuencia y de una vez les menciono que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? Entonces,
puedo también modificar el periodo de la señal. Cuando hablo del periodo, pues hablo de la frecuencia. Cuando hablo de la frecuencia, hablo del periodo. Podemos entonces verlo en términos de los valores de las unidades de la frecuencia, que son los hertz, o en términos de los valores de las unidades del periodo, que son es el tiempo, son los segundos. Y aquí, bueno, si observan, tenemos para modificar la amplitud de la señal, ¿ok? Entonces, pues estos son los elementos más importantes. Este elemento azul, botón azul, nos permite, unido con otros botones, pues darle alguna funcionalidad al generador. Por ejemplo, obtener los datos para modificar el voltaje de offset, ¿ok? Bien, después tenemos una botonera, pues como todas las botoneras, para especificar a lo mejor, en vez de ir frecuencia por frecuencia, pues especificar una frecuencia de entrada, 5 MHz, por ejemplo, y bueno, inmediatamente colocarla aquí. Y a la salida, bueno, tenemos estos dos elementos. Generalmente el que vamos a usar más, en dado caso que todavía estén estos generadores en el laboratorio, es el de abajo, que nos está indicando una señal una señal analógica. Este es para salida analógica, ¿no? Que es la señal que estamos generando. Una señal analógica, pues es una señal que varía con el tiempo generalmente, ¿sí? La parte de arriba es para una señal TTL, ¿sí? Para obtener una señal cuadrada, ¿no? Con ciertas características, ¿sale? Entonces, y pues es el ajuste fino, ¿no? Yo lo recomiendo más como ajuste fino para llegar a alguna frecuencia, algún voltaje o alguna amplitud que nos permita el instrumento. Bien. ¿Dudas? Bueno, obviamente hay muchas porque pues esto se aprende usándolo, ¿no? Entonces, en su momento espero que lo puedan usar, ¿no? Porque así como vamos, está un poco difícil, ¿no? Mejor para el siguiente semestre. Bien, si no hay alguna pregunta, bueno, voy a pasar a formalmente indicar cuál sería las definiciones formales de lo que son las fuentes de corriente independientes, igual como en el voltaje, ¿no? Una fuente de corriente independiente proporciona una corriente independiente del voltaje que fluye o que existe en las terminales del elemento, ¿no? La fuente es independiente a las variaciones que le demanda el circuito, aunque esa es una cosa ideal, ¿no? Cuando se dice que una fuente es independiente, significa que es independiente de cualquier corriente y voltaje en el circuito, pero pues realmente en la práctica no sucede esto, ¿no? Aquí estamos viendo una fuente que podría verse como independiente, pero que en términos prácticos, pues sí tiene algunos límites, ¿no? Esta es una batería. Si se supone que esta batería, a diferencia de las que hemos manejado, ¿no? Como las baterías de los controles remotos, las chiquitas, esta es una batería que me proporciona mucha corriente, ¿sí? Aquí está el positivo y aquí está el negativo, ¿ok? Pero es una batería que a lo mejor nos da 9 volts, pero nos puede proporcionar corrientes muy altas, no sé, 15 amperes, por ejemplo, 10 amperes, dependiendo de las características de fabricación. Bueno, entonces si esta fuente, hago una suposición de que me entrega 9 volts, pero que le puedo demandar en algún momento 6 amperes o 6 miliamperes, bueno, pues obviamente estoy hablando de una fuente de corriente, ¿no? En este sentido, podría verse como la fuente de corriente práctica más cercana, ¿sale? Igual, como ya vimos, la fuente de voltaje, igual esta fuente de corriente, tiene un símbolo que ya hace rato lo especificamos. Lo voy a volver a ilustrar. El símbolo. Perdón. Lo tenemos en la figura. En la figura de. La cosa. Se me metió por aquí y ahora ya me trabé. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, ténganme paciencia porque aquí se me fue a otro detalle y ya me sacó. Esto voy a volver a entrar. Voy a volver a meter aquí, perdón, pero es que
Me engolosiné con el lápiz. Bien, otra vez, a ver. Bien, entonces aquí tenemos este símbolo de la fuente de corriente. Ya lo habíamos visto hace rato. Sí, entonces es este, no les recuerdo. El símbolo de la fuente de corriente. Bien, igualmente como en el caso de la fuente de voltaje, esta fuente de corriente se puede ver, pues se puede representar a través de una función, ¿sí? La función I de t, y puede tener también, pues todos estos ejemplos de manejo de lo que sería el valor de la fuente. Como conclusión, tenemos que el voltaje en una fuente de voltaje ideal es se proporciona para una función específica, digamos B de t. La corriente la determina el resto del circuito. En el caso de las fuentes de corriente ideal, igualmente se proporciona por una función, pero el voltaje de la fuente depende del circuito en el cual se esté alimentando. Y una fuente ideal es un generador de voltaje o de corriente independiente de la corriente a través de la fuente de voltaje que se esté usando. Aquí hay algunas otras ilustraciones que les traje. Este es del mismo laboratorio, pero tenemos ya aquí algunos instrumentos nuevos en el laboratorio, ¿no? Algunos elementos nuevos en el laboratorio. En este caso tenemos aquí del lado izquierdo una fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje nueva que llegó. Le echamos un vistazo. Este sería un multímetro de mesa. Todos estos, este es un generador de funciones y este es un osciloscopio. Son los elementos nuevos que tenemos por ahí en el laboratorio y que, bueno, pueden representar obviamente desde el punto de vista del tema que estamos viendo, las fuentes de alimentación, ¿no? Las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente independiente. Entonces, si observan, en esta fuente tenemos también tres fuentes de voltaje, 2 son variables y una es constante, ¿sí? Las accionamos a partir de estos botones que tenemos aquí y las manipulamos con estos botones que tenemos en esta forma, alrededor de esta perilla. Para estos que estoy indicando sería para modificar el voltaje y para los que están en la horizontal aparentemente es para modificar la corriente. Y bueno, aquí tenemos una fuente variable, otra fuente variable y una fuente fija. ¿Ok? Entonces, sería parte de lo que serían los nuevos instrumentos a llegar. Tienen algunas otras chucherías aquí en estos menús o submenús que los podemos accionar con esta botonera que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca. Si observan, esta fuente también tiene 3 fuentes. Nos pueden proporcionar de 0 hasta 30 volts estas 2 fuentes que son variables, demandándoles hasta 3 amperes. Y la tercera fuente es una fuente fija de 5 volts que podemos demandar también hasta 3 amperes. ¿Okay? Y como ya les indiqué, estos botones, estos que estoy indicando aquí, son para modificar la corriente de las fuentes, o sea, podemos fijarles una corriente máxima que nos proporcione en algún momento y también podemos fijar el voltaje para aquellas que tienen variación de voltaje, ¿no? Desde milivolts hasta volts. Y bueno, como ya lo observan, aquí también está indicado las terminales, ¿sí? Acuérdense que estas son terminales hembra para colocar aquí digamos, los extremos banana de los cables que ya en su momento hemos mencionado para poder obtener la salida, ¿no? Si observan entonces, tenemos 5 volts a 3 amperes aquí, tenemos la salida de 30 y de 30 hasta 30 variables,
a 3 amperes. Igualmente, podemos colocar las características de la fuente o de cada fuente y al final, cuando ya queramos mandar la señal al circuito, pues accionamos estos botones de aquí arriba que se deben de prender, me parece que en azul o en verde, para indicar que ya hay salida en estas conexiones. Bien, entonces esto sería una visualización de los instrumentos. Aquí estamos viendo otro tipo de fuente de voltaje que es el generador de funciones. El generador de funciones entonces nos va a permitir, en este caso, por ejemplo, aquí si observan, se está generando una señal senoidal. Esta sería una señal cuadrada, una señal triangular o de tipo rampa a partir de lo que nosotros queramos colocarle como características, o una señal que está pulsando, etcétera. Y bueno, con todos los botoncitos que tenemos aquí, podemos darle salida a estos dos terminales, colocando o accionando estos dos botones. Se deben de prender para obtener la salida. ¿Ok? Y bueno, este generador de funciones, a diferencia del otro que ya vimos, nos permite generar 2 señales al mismo tiempo, tiene 2 salidas. El otro generador de funciones es un poco más antiguo, ¿no? Y tiene una sola salida. ¿Ok? Bien, recuerden entonces que una señal que varía con el tiempo, ¿no? Una señal que varía con el tiempo, que la podemos generar a través de este tipo de fuente generador de funciones, va a tener una amplitud, ¿no? Que generalmente se refiere al voltaje pico de la señal, excepto que se diga otra cosa, tanto positivo como negativo, ¿sí? Va a tener una frecuencia, que es un periodo, que quiere decir a dónde se está repitiendo la señal. Este es el periodo de la señal. Si observan, aquí inicia la señal y aquí se está repitiendo la señal, ¿sí? Entonces aquí tenemos la repetición de la señal. ¿Se acuerdan que ya mencioné que el periodo es el inverso de la frecuencia? Entonces, pues si aquí hablamos de tener una frecuencia de 60 Hz, por ejemplo, como la que nos manda la Comisión Federal de Electricidad, pues vamos a poderla visualizar en términos del tiempo, ¿no? O del periodo de la señal, ¿sale? Y bueno, en términos generales sería lo que estamos subrayando. Acuérdense que son elementos que se acompañan para no dejar todo de manera única, ¿no? Sino que todo está relacionado. Bien, entonces ya en su momento veremos, ¿cómo se llama? El osciloscopio, ¿sí? De entrada nada más estamos viendo estos elementos debido a que son los que vamos a utilizar más próximamente, ¿no? Y bueno, les menciono algo, en todas las presentaciones, bueno, en algunas presentaciones, para no comprometerme tanto, en algunas presentaciones tenemos unos anexos al final, ¿sí? Los anexos hablan del mismo tema, algunas cosas son de las que vimos ya en la presentación, pero algunas veces el anexo trae otros elementos. Por ejemplo, es muy importante también la definición de las fuentes dependientes. Entonces aquí les he dejado algo de información de fuentes dependientes de tensión y fuentes dependientes de corriente, ¿sí? Aquí está. Entonces, para que en su momento lo puedan leer con calma, en la siguiente clase, porque ya estamos terminando ahorita, ¿sí? Voy a retomar esto por si hay algunas preguntas o dudas. Voy a retomar esto en términos de lo que sería el inicio de la clase, la presentación, para explicar, para leer y explicar un poquito este otro componente que se pueden obtener en los circuitos eléctricos, pero no prácticamente. Son fuentes ideales, ¿sí? Son fuentes que modelan cierto comportamiento de dispositivos activos, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema. Ya vimos otro tema, afortunadamente, ahorita. Y bueno, abro una sesión de unos minutos de preguntas, observaciones, qué les pareció,
etcétera, ¿no? A ver, adelante. ¿Alguien que quiera compartir algo aquí? Es correcto, ¿no? Sobre todo porque, pues, si no los vemos físicamente, ¿no? Pues sí, es complejo, ¿no? Pero bueno, por lo menos que nos quedemos con lo mínimo, ¿no? Que diferenciarlos entre uno y otro, ¿no? Para que en algún momento, cuando los veamos físicamente, podamos decir, ah, bueno, esto ya recuerdo que es un osciloscopio, ¿no? Por sus características. Ya recuerdo que este es un multímetro por cómo se ve, ¿no? Etcétera, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quisiera, por aquí? Pues yo ya había conocido el osciloscopio, pero por lo que vi en las imágenes, el que ocupan aquí es digital. Yo ocupaba el Sí. análogo, el que todavía tenía la bombilla de cristal adentro. Sí, O sea, sí, ya aquí pues, son digitales todos. completamente. Y pues si ya usaste un análogo, pues es muy semejante porque todo lo que cambió es interno, pero lo de afuera, pues es semejante, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar que hay 2, 3, 4 canales, ¿no? Los que usamos en el laboratorio son de 2 canales. En su momento lo vamos a estudiar, ¿no? En el curso, por lo menos aquí desde la distancia teóricamente. Y bueno, las especificaciones del osciloscopio para voltaje por división, tiempo por división, etcétera, pues son las mismas, nada más es cosa de ver dónde están los botones, dónde están los elementos y volver a recordar, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar algo en retroalimentación? Siempre es conveniente hacer comentarios, por favor, adelante. No, pues al parecer ya no, profe. Yo nada más le quería pedir algo, es que en una de las primeras presentaciones, bueno, me faltó apuntar una de las fórmulas de la conversión de la potencia, pero Sí. con respecto a, ¿cómo se llama? A la corriente y ay, se me olvidó el nombre de la G, o sea, creo que... La conductancia. La conductancia, sí. Es que Sí. estaba pensando en impedancia, pero no, otra cosa completamente diferente. Sí. Sí. No sé si podamos regresarnos o... Sí, no hay problema. Ahorita Gracias, profe. ahorita lo vemos. De hecho, lo podemos ilustrar aquí en cualquier lámina, ¿no? Para que no, no nos vayamos hasta el principio en esta lámina, ¿ok? Mira, aquí ya casi se nos acaba el tiempo, pero vamos a tratar de apurarnos, ¿no? Mira, tu duda sería en cuanto a la potencia, ¿no? Entonces tenemos la potencia, ¿sí están viendo todos? Sí. Bueno, Sí, la potencia igual al voltaje por la corriente, ¿no? Ya sabemos que si sustituimos este valor de voltaje, nos daría la potencia igual a la corriente cuadrada, ¿no? Por la resistencia, según la ley de Ohm, ¿sí? Y si sabemos que la resistencia es igual al inverso de la conductancia, entonces nosotros podemos expresar la potencia en términos de la corriente cuadrada entre la conductancia, ¿sale? Pero viene desde aquí para que, por si no te acuerdas de la expresión, pues lo puedas deducir, porque aquí lo importante como ingenieros es que podamos deducir las cosas, ¿no? Entonces, la potencia, que es igual, ahora si sustituimos a esto, ¿no? A voltaje cuadrado entre la resistencia, porque según ley de Ohm estoy sustituyendo la corriente, ¿no? Que es igual al voltaje entre la resistencia, pues esto nos llevaría a que el voltaje al cuadrado, bueno, la potencia es igual al voltaje cuadrado por la conductancia. ¿Por qué? Porque la conductancia es el inverso de la resistencia. ¿Sí? ¿Ya te quedó claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, entonces, con gusto. Entonces, esto lo podemos ver de esa forma, ¿sí? Bien, antes de irnos, perdón que tome un minuto más, les he mandado ahorita una tarea 2. La tarea 2 es en equipo, por favor, un solo documento, todos suben el mismo documento en su equipo para que podamos revisarlo en su momento.
Esa tarea 2 tiene esta introducción, pero también tiene estas instrucciones, ¿sí? La tarea 2 tiene estas instrucciones, entonces, por favor, obedezcan estas instrucciones que estoy marcando aquí, ¿ok? Entonces, primero, pues el trabajo es en equipo. Segundo, va a haber 9 ejercicios en este documento, que les iba yo a mandar el PDF, pero en PDF como que se pierde el símbolo de la resistencia, o sea, el símbolo de ohm, entonces se los mandé en Word, ¿sí? Van a generar, ya que hayan analizado y resuelto los problemas, van a generar un Word o un PDF donde me pongan, como les indico aquí, el procedimiento del análisis y marquen así en forma cuadrada o en rojo los resultados que se les están pidiendo, ¿ok? Entonces, al final también les digo que hay que usar un simulador de circuitos para simular los circuitos, no todos, pero sí lo que se deje simular, hay que simularlo para que también ustedes tengan una ayuda. Si lo simulan, van a ver el resultado que van a obtener, si lo simulan adecuadamente. Entonces, esta es una tarea en equipo, y obviamente solamente se genera un documento por equipo y todos suben a la plataforma su documento. Les estoy dando hasta el viernes a las 11:30 con una extensión de lunes 6 de septiembre, pero por favor traten de cumplir para el viernes. Si se atoran en las clases me van diciendo, y en la siguiente clase que tenemos el martes, voy a ver una introducción al Electronic Workbench, que ya se los compartí también para aquellos que no tienen el software y lo puedan ir estudiando, lo puedan ir utilizando, ¿sale? ¿Quedó entendido? Sí, profe. Lean las instrucciones, por favor, para que no haya dudas, y nos vemos el martes. Ok, Con profe, gusto. muchísimas gracias. Profe. Hasta Buen fin de luego. semana. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.